Después de la boda, todo estará bajo tu control. Así es. Esta finca será mía. No, no puede ser. Mi hija tiene que saber la verdad. No voy a permitirlo. Un granjero estaba a horas de entregar a su hija en el altar, pero en la madrugada escuchó algo que lo dejó sin respiración. El hombre en quien había confiado nunca estuvo enamorado. Todo era parte de un plan frío y calculado, y la boda era solo el inicio. Lo que nadie imaginó es que la verdad estallaría justo frente al altar. La madrugada caía fría sobre la finca. El aire olía a tierra húmeda y silencio profundo. Don Manuel regresaba del corral, con las botas marcando el barro del camino. Había salido a revisar un ternero recién nacido, pero algo lo mantenía inquieto. Al pasar junto a la casa, una luz encendida llamó su atención desde la ventana trasera. Iba a seguir de largo, pero una voz lo detuvo en seco, la de Adrián. No hablaba solo. Su tono era firme, como si diera instrucciones a alguien al teléfono. Don Manuel se acercó sin hacer ruido. El corazón empezó a latirle más fuerte. Después de la boda, todo estará bajo control, se escuchó con claridad. La finca, su finca, era parte de un plan que ya estaba en marcha, y en lugar de entrar, gritar o romperlo todo, decidió quedarse en silencio. La voz de Adrián seguía filtrándose por la ventana entreabierta. Cada palabra era más fría que la anterior. Don Manuel, inmóvil en la oscuridad, sacó el celular con manos tensas y activó la grabación. Apenas logró capturar unos segundos. Fragmentos sueltos, sin contexto claro. El audio se cortó justo cuando la conversación se volvía más comprometedora. Reprodujo en silencio. Sabía que eso no bastaba para convencer a nadie. Sin pruebas firmes, todo sonaría como una sospecha sin fundamento. Respiró hondo. La rabia quería salir, pero la contuvo con esfuerzo. No podía actuar sin algo que lo respaldara completamente. Miró hacia la casa donde todo parecía normal, como si nada pasara, y entendió que tenía pocas horas para encontrar la verdad completa. El silencio de la madrugada lo envolvía mientras entraba al despacho sin encender la luz. Don Manuel cerró la puerta y fue directo al viejo armario donde guardaba papeles antiguos. Abrió una carpeta olvidada, documentos de un conflicto que casi le cuesta la finca años atrás. Recordó a un hombre que intentó quitársela con papeles falsos y perdió el caso. Sus ojos se detuvieron en el nombre firmado en aquellos documentos. El mismo apellido que ahora llevaba Adrián. No podía ser coincidencia. Sintió un golpe seco en el pecho. Todo empezaba a encajar con demasiada precisión. Adrián no había llegado por amor. Había llegado con un propósito claro. Era una historia que no había terminado. Solo había esperado el momento. Y don Manuel entendió que esa boda era parte de algo que venía desde el pasado. En otra parte de la casa, la noche tampoco había sido tranquila para Julieta. Desde días atrás, algo en Adrián no le cerraba del todo. Pequeños detalles, respuestas evasivas, números que no coincidían. Esa madrugada, incapaz de dormir, encendió la computadora que él solía usar. No buscaba nada en específico, pero encontró más de lo que esperaba. Carpetas ocultas, archivos recientes y documentos con nombres inquietantes. Abrió uno de ellos, y su respiración se detuvo por completo. Era un contrato relacionado directamente con la finca de su padre. Mientras más revisaba, más claro se volvía el engaño, y en ese momento supo que debía llevar toda esa verdad al despacho. El silencio del despacho se rompió cuando la puerta se abrió con suavidad. Don Manuel levantó la mirada. Julieta entró con el rostro serio y los ojos agotados. En sus manos llevaba un pendrive y varios documentos impresos. Sin rodeos, los colocó sobre la mesa frente a su padre. Estaban en la computadora que Adrián usa aquí en casa, dijo con firmeza. Había pasado la madrugada revisando cada archivo, confirmando sus sospechas. Don Manuel miró los papeles. El contrato estaba claro, fechado antes de la propuesta. La finca aparecía como objetivo directo dentro de una operación ya planificada. Él alzó la vista lentamente, comprendiendo que no había sido una coincidencia. Y en ese instante, padre e hija supieron que habían llegado a la misma verdad. El silencio entre ambos pesaba más que cualquier palabra. La verdad ya estaba sobre la mesa. Don Manuel habló primero. Su voz firme buscaba protegerla de un golpe mayor. Cancelamos todo ahora sin escándalo, propuso con cautela. Julieta bajó la mirada un instante, no por duda, sino para ordenar lo que sentía. Había pasado la noche uniendo cada pieza del engaño con precisión. No, respondió al levantar la vista, con una calma que imponía más que un grito.
Le explicó que no era solo la finca. Había otros contratos, otras posibles víctimas. Si lo dejaban ir en silencio, volvería a hacerlo en otro lugar. Don Manuel entendió entonces que esto era más grande de lo que imaginaba. Y con esa decisión, el final ya no sería privado, sería público en el altar. La mañana llegó envuelta en aromas de café y pan recién hecho. La casa comenzó a llenarse de voces. Familiares y vecinos entraban con sonrisas, ajenos a lo que realmente estaba ocurriendo. Don Manuel saludaba con cortesía. Cada gesto le pesaba más de lo que dejaba ver. Julieta se movía entre todos con calma medida. Su serenidad ocultaba una tormenta interna. Entonces apareció Adrián, impecable, seguro, como si nada hubiera cambiado. Saludó a cada invitado por su nombre. Incluso se acercó a ellos con naturalidad. «Hoy será un gran día», dijo, sonriendo sin notar las miradas contenidas. Don Manuel sostuvo su mirada un segundo, lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Julieta desvió la vista, manteniendo el papel que debía sostener hasta el final. Y así, entre risas y abrazos, la mentira caminaba libre dentro de la casa. El murmullo de la casa no logró distraerlo por completo. Algo no encajaba en su mente. Adrián se apartó con una excusa y caminó hacia el pasillo en silencio. Entró al despacho y se detuvo en seco. El cajón no estaba como lo recordaba. El candado colgaba suelto, un detalle mínimo, pero imposible de ignorar. Su mirada recorrió la mesa, papeles movidos, un orden distinto. No dijo nada. Cerró con cuidado y volvió como si nada hubiera pasado. Minutos después, buscó a Julieta lejos de los demás. Con una sonrisa medida. «¿Has usado la computadora esta semana?», preguntó con aparente calma. Ella sostuvo su mirada sin titubear, negó con naturalidad y cambió el tema. Adrián sonrió, pero en sus ojos ya no había confianza, solo cálculo. La casa comenzó a vaciarse lentamente. Era momento de partir hacia la iglesia. Julieta subió a su habitación para terminar de prepararse. El vestido blanco la esperaba en silencio. Don Manuel se quedó en el pasillo, inmóvil, escuchando cada pequeño sonido tras la puerta. Sabía lo que venía, y sabía que ya no podía cambiarlo. Había intentado protegerla toda su vida, pero esta vez debía dejarla decidir. Julieta salió minutos después. Su rostro estaba sereno, demasiado sereno para una novia. Sus ojos no buscaban aprobación, buscaban fuerza para lo que iba a hacer. Don Manuel la miró en silencio, entendió que ya no era una niña. Quiso decir algo, detenerla, pero eligió confiar en ella. Y así, sin palabras, aceptó que el momento de la verdad ya había llegado. La iglesia estaba llena. El aire olía a flores y a expectativa contenida. Julieta avanzó por el pasillo con paso firme. Cada mirada seguía su camino. Adrián la esperaba en el altar. Sonrisa perfecta, postura impecable. El sacerdote comenzó la ceremonia. Todo parecía avanzar como estaba previsto, pero cuando llegó el momento de unir sus manos, Julieta se detuvo. El silencio cayó de golpe. Algo en su mirada hizo que todos contuvieran el aliento. Antes de continuar, necesito decir algo, pronunció con voz clara. Sacó una carpeta oculta entre su ramo y la abrió frente a todos. El hombre que ven aquí planeó quedarse con la finca usando este matrimonio. Y en ese instante, la verdad quedó expuesta ante todos. El silencio en la iglesia se volvió denso. Nadie se atrevía a moverse. Las miradas pasaban de Julieta al contrato y luego a Adrián. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El control se le escapaba. Ya no había discursos ni explicaciones técnicas que lo salvaran. Cada segundo lo hundía más frente a todos los presentes. Un murmullo comenzó a crecer entre los invitados, incredulidad y rechazo. Don Manuel se puso de pie en la primera fila, firme, sin decir una sola palabra. Adrián evitó su mirada. Por primera vez no tenía a dónde sostenerse. Respiró hondo, ajustó su traje, intentando mantener una dignidad vacía, y sin defenderse, sin luchar, dio media vuelta y salió de la iglesia. El silencio tras la iglesia no fue el final, fue el inicio de algo mayor. Ese mismo día, Don Manuel y Julieta organizaron cada prueba sin perder tiempo. Lo que parecía un engaño personal comenzó a revelar una red mucho más amplia. Contratos ocultos, firmas manipuladas, otras familias estaban en riesgo. Julieta no esperó, tomó los documentos y fue a buscarlos uno por uno. Se sentó frente a ellos, explicó cada detalle, evitando que cayeran en la trampa. Las denuncias comenzaron a acumularse. El esquema empezó a desmoronarse. Adrián dejó de ser solo un traidor y se convirtió en el centro de una investigación.
Don Manuel observaba en silencio, entendiendo que su hija había ido más allá, y lo que comenzó como una traición, terminó convirtiéndose en justicia. No todos los engaños se ven venir, algunos se disfrazan de amor y confianza, pero la verdad siempre encuentra el momento para salir, y cuando lo hace, lo cambia todo. No se trata de evitar el dolor, sino de decidir cómo enfrentarlo, y ese día, ella decidió no callar nunca más.